Comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Y miren que llegó luego de unas largas vacaciones, ¿ah? Buenas noches, José Ángel. A continuación, los titulares más relevantes del día de hoy. Legisladores buscan quitarle el voto a los confinados. Molestos con trabajo de secretario de Obras Públicas. Departamento del Trabajo insiste que la mayoría de los patronos cumplen con ley de hostigamiento sexual. Y en los deportes, el primero para los indios en la final del béisbol profesional. Además, Papa Francisco ofrece consejos a familias en Filipinas. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. El proyecto que busca quitarle el voto a los confinados provocó este miércoles la ira de la representante María Milagros Charbonnier, mientras que el Departamento de Justicia desconoce si haberle otorgado dicho derecho logró los objetivos originales. Veamos nuestra noticia del día. Noticia del día. Aunque la Constitución de Puerto Rico no viabiliza el voto de los confinados, ya que como parte de sus penas pierden todos los derechos que cualquier ciudadano tiene en la libre comunidad, una ley bajo la administración de Carlos Romero Barceló permitió que los confinados votaran en las elecciones generales con la última residencia que tenía el individuo al entrar a una institución penitenciaria en el país, votando así por el gobernador, comisionado residente, legisladores y hasta alcalde, pero eso podría quedar en el olvido si se logra aprobar el proyecto de la Cámara 1296 que presentó el legislador del Partido Popular Democrático, Carlos Vargas. Porque me parece a mí, por las expresiones que yo he estado recibiendo a través de las redes, las expresiones en las personas que se te acercan, yo creo que esto es un asunto que está bastante adjudicado. Yo creo que las personas entienden, aquellos que han roto ese contrato social, ¿verdad?, hacer bien a la sociedad, no deben tener por lo menos ese aspecto electoral, el mismo privilegio que nosotros tenemos, ¿verdad?, para poder elegir. En ese sentido, yo creo que quizás sea un ejercicio de futilidad. Yo creo que la gente está muy clara de que eso debe ser así. Además, ya la Constitución se aprobó en el 52, ese es el mandato que está vigente. También ser un referéndum conlleva, ¿verdad?, una serie de gastos, 8 o 10 millones de dólares para eso. Yo creo que en realidad lo que nosotros tenemos es que esta persona que rompe ese pacto con la sociedad sepa ya de antemano que una de las cosas que va a perder desde el punto de vista civil es ese privilegio. Aunque se desconoce cuáles fueron los resultados positivos o no de la medida que fue aprobada bajo la administración PNP de Romero Barceló, los objetivos eran proveerle al confinado, como parte de su rehabilitación, el derecho al voto. Así se expresó el Departamento de Justicia. Entendemos que el reconocimiento de este derecho estuvo basado en la premisa de que abonaba categóricamente a la rehabilitación del confinado. No obstante, desconocemos de estudios recientes que validen dicho fundamento original. Nos parece que aún sin contar con fundamentos científicos sociales que corroboren que en efecto así es, seguimos pensando que el no restringir el derecho al voto podría tener algún efecto que contribuya en el proceso de rehabilitación. Lo correcto, sin embargo, es intentar corroborar si de verdad lo tiene. El hecho de que un confinado vote lo podría mantener con un mayor interés en el desenvolvimiento político del país, así como promover un vínculo social mayor con nuestro entorno poblacional. La división para la aprobación de este proyecto es evidente, así lo constató las cámaras del Canal 13 cuando la representante María Milagros Charbonnier dijo que no está de acuerdo con la medida. Tienen un derecho que ya se les concedió y se les concedió a base de unos elementos para que se elimine ese derecho. Yo tengo reservas. Precisamente por eso, porque ellos han estado planteando unas cuestiones a nivel de tribunales, de las deficiencias que tienen en términos de sus procesos de rehabilitación, y a mí me preocupa eso. Hay muchos confinados que están presos por el problema que tienen de pensión alimentaria. Ellos no están confinados por otra cosa, solamente por el hecho de que no pagaron una pensión, no tienen trabajo. ¿Qué van a hacer con esos confinados? Están los otros, los que se les dio la libertad condicionada bajo palabra o bajo probatoria. ¿Qué van a hacer con eso? Porque también están sentenciados, lo único que no están confinados. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero.
política. Y el representante popular Javier Aponte Dalmau volvió a criticar al secretario de Obras Públicas, Miguel Torres, por entender que no ha hecho un buen trabajo al frente de dicha dependencia. La molestia del legislador van desde el estado de las carreteras hasta el sistema inoperante de los sesgos. Antes de que todo esto ocurriese, nosotros le solicitamos al secretario una inspección ocular de la zona, toda vez que allí hay unas marginales que algunas de ellas las había construido mi padre para evitar los problemas de densidad vehicular en la misma número 3 y que estas facilidades de Eli Lilly o donde se va a ubicar, donde se ubicó el sesgo, están casualmente en la misma número 3. Como sabíamos que eso iba a crear un problema vehicular por la cantidad de gente que visita esas facilidades en busca de servicios, pues nosotros le propusimos un sistema, ¿verdad? Un tipo de sistema que funcionaran todas las marginales simultáneamente, utilizando la marginal de la otra parte de la avenida, que es el área del sector de Buenaventura, y que pudiesen entrar como aquella marginal, era una marginal que siempre se utilizó, su uso y costumbre era one way, bajaban 2 carriles constantemente para, obviamente, proteger y evitar la densidad vehicular de la número 3. Ellos propusieron en el momento, y le dijimos que tenían que usarlas todas, pero propusieron hacer un cambio de ese pedazo de la marginal en ambas direcciones. Le dijimos que eso iba a crear problemas de congestión en la misma número 3. ¿Qué pasó a finales de diciembre? El tráfico llegaba al estadio Roberto Clemente Walker, al elevado. Cuando tú subes ese elevado, y allá hay un tapón y puedes venir con velocidad, cuando vayas a bajar, yo no sé lo que hay allá abajo. Claro. Y eso pues creó un problema severo de seguridad en toda la zona. Pero el problema es, la gente que iba al sesgo no cobraba no pagaban por el estacionamiento, allí se lo estaban cobrando. Las facilidades eran más pequeñas. El secretario dice, pero son facilidades que tienen mejor tecnología, todo este tipo de cosas. Pues está bien, pero son más pequeñas. Y el problema que existe casualmente y que nosotros le hemos planteado durante un año es que ese sistema de información... Pero es que ellos podían haberle pedido al inquilino anterior que necesitaban que le proveyeran cierta tecnología si el edificio no la tenía. Claro, pero el detalle es que aún moviendo el edificio, que tenía unas facilidades más grandes a uno más pequeña, el problema que nosotros vemos en el proceso es que, si el sistema de información fuese eficiente, menos gente tendría que ir al sesgo. Claro. Como condición normal, claro. Estamos en el 2015 y la gente no tiene que ir a un sesgo para que le envíen, porque no le están enviando su licencia y tienen que ir allí o pueden ir por una página de internet a hacer esa gestión que no se está haciendo. Que obviamente hay unos detalles sensitivos de información que nosotros no hemos podido hacer una resolución, que ahora sí la voy a tener que radicar para atender esa situación. Gobierno. El comisionado residente Pedro Pierluisi anunció este miércoles que el Departamento de Salud Federal asignó a Puerto Rico $15 millones bajo el Programa Federal de Subsidio de Energía para que se pueda dar asistencia con el pago de la factura de energía eléctrica a familias de escasos recursos. Según Pierluisi, la asignación representa un aumento de $11 millones en comparación con los 3.9 millones que se otorgó en el año fiscal 2013. Agenda. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres endosó en la vista pública de la Comisión Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público la resolución de la Cámara 895 que realiza una investigación sobre los fines de la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tras la aprobación de la ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo.
El hostigamiento sexual no solamente es una forma de discrimen por razón de sexo, sino que también inflige la inviolabilidad del ser humano y constituye un claro discrimen contra el hombre o la mujer en el campo del trabajo. Es por esto que la política pública de Lela es repudiar el hostigamiento y prohibirlo categóricamente. Para lograr la erradicación del hostigamiento sexual en el trabajo se creó la Ley 17. Sin embargo, esta ley no ha tenido el efecto requerido, ya que según datos recopilados por la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo, en el periodo del año 2000-2007, las querellas por discrimen por razón de sexo aumentaron de 292 radicados en el año 2000 a un máximo de 553 radicadas en el año 2007. Luego del 2007, las reclamaciones han disminuido pero de una manera inconsistente. Inclusive se nos decía a nosotros ciertos hints para uno poder detectar ciertas situaciones que pudieran estar pasando en el área de trabajo, cosa de uno tratar de tomar acción antes que una situación más complicada ocurriera. Entiendo que ese patrón se debería de seguir en todas las áreas de trabajo, entiéndase gobierno o entidades privadas. La experiencia es, ¿sucede o no sucede? Yo le puedo decir que la mayor parte de los patronos sí cumplen, ¿verdad?, con ese mecanismo de prevención. ¿Por qué puedo concluir eso? Pues varias cosas. Los patronos nos llaman constantemente para recibir orientación. Nosotros no solamente le damos servicio a los trabajadores, sino que también ofrecemos orientaciones gratuitas, ¿verdad?, a los patronos. Y son constantes las llamadas que recibimos, ¿verdad?, de los patronos. Por otro lado, también nos solicitan con frecuencia conferencias de discriminación en general o específicamente de hostigamiento sexual en el empleo. Independientemente de qué tipo de conferencia se solicite, siempre se toca, aunque sea someramente el tema del hostigamiento sexual, y entiendo que es una de las preocupaciones mayores, ¿verdad?, de los patronos. Amigos, a regreso en Noticias 13, a punto de colapsar la economía rusa. El por qué le explicamos cuando regresemos. Y policía mata a hombre en confuso incidente. Y en los deportes, listo el Carnaval de Campeones que se estará jugando este fin de semana por parte de la pelota AA. Regresa la acción del voleibol femenil. El béisbol profesional continúa esta noche. Esto y mucho más en nuestras sesiones deportivas. Así que no se retire, regresamos en un instante. Recuerde que nos puede sintonizar por el canal de la familia y Radio Paz 810 AM. Ya regresamos. Cubriendo a todo Puerto Rico. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.